Vamos a hacer ahora este ejemplo donde nos dan esta función partida, bien, y la idea es encontrar y analizar la diferenciabilidad de f en 0, 0, ¿sí? En este punto que es justamente donde está la función partida y, bueno, justamente si la función es diferenciable en ese punto, tratar de dar la ecuación del plano tangente en el mismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿sí? En este caso hay varias opciones. Yo acá les voy a mostrar un poco mi machete, ¿sí? Donde nosotros podemos definir. Esta es la que están viendo ahora, es la definición de diferenciabilidad, donde básicamente hay que calcular un límite, ¿sí? Como lo que ustedes ven en pantalla, y ese límite tiene que dar cero, ¿sí? Esto, obviamente, para que ustedes entiendan el porqué, tienen que remitirse un poco a la definición de plano tangente, ¿sí? Es decir, la idea básica o intuitiva es que si una función es diferenciable, yo puedo aproximar un plano tangente a esa función en ese punto, ¿sí? Y no voy a tener problema. Y es para eso que necesito justamente que existan las derivas parciales en ese punto, que las derivas parciales sean continuas y eso es lo que va a definir mi cuenta. Entonces el significado de ese límite que ustedes ven ahí justamente pura y exclusivamente es hacer garantizar la existencia de ese plano tangente. ¿Está bien? O sea que es una pregunta un poco circular. Hay algunos tecnicismos con los cuales no voy a entrar en cuenta, pero les garantizo algo. Digamos, si uno tuviera que tomar una ruta de acción, básicamente eso depende de qué tan compleja es la función a calcular. Si ustedes ven, esta es una función partida, no es una función, por lo menos, por más que es una función racional y demás, no es una función demasiado amable si uno tuviera que aplicar el límite que esté debajo directamente, ¿sí? O sea, el límite puede complicarse bastante. Con lo cual, si bien esta definición teórica es importante y está buena, yo no les aconsejaría resolverlo de esta manera, sino lo haría de la siguiente forma. Que también es válido, ¿no? Primero, yo lo que haría sería calcular, ¿sí? En este caso, las derivadas parciales, ¿sí? Es decir, las funciones derivadas parciales de mi problema, ¿está bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo haría sería calcular fx, f sub x, f sub y, ¿sí? Y básicamente lo que tengo que hacer en este caso sería chequear, ¿sí? Que sean continuas en un entorno del punto que estoy calculando, que en este caso es el 0, 0. ¿Está bien? O sea que necesito garantizarme que justamente eso sea lo que va a ocurrir. ¿Está bien? Y una vez que tengo esto, ¿sí? Luego, en este caso, para aplicar la definición de diferenciabilidad, podríamos efectivamente calcular, ¿sí? La definición, vamos a aplicar la definición o directamente, sí, básicamente calcular plano tangente directamente. Si existe si la función diferencial, el plano tangente se puede calcular sin problema, ¿está bien? En este caso lo que yo haría sería lo siguiente, ¿sí? Dado que nosotros tenemos una función partida, lo ideal sería calcular las derivadas parciales en el punto con definición, ¿sí? Porque justamente nosotros no tenemos idea todavía con qué nos vamos a enfrentar. Entonces, lo que voy a hacer en este caso sería lo siguiente, ¿sí? Voy a dividir, como hacemos siempre cuando tenemos que hacer cálculos complicados, voy a dividir la pantalla acá y vamos a resolver cada caso por separado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a decir, bueno, la derivada de la función respecto de x en 0, 0, por definición, esto es de teoría, lo que vamos a ver, es un límite, ¿no? Es un límite de h tendiendo al 0 de f de 0 más h menos 0 más h en x, por supuesto, 0 en y, menos f en 0, 0 dividido h. Bien, vamos a ver cómo queda esto. Primero veamos el f en 0, 0. F en 0, 0, ¿sí? Es la imagen del punto 0, 0, que acá está bien definida porque es justamente el punto no definido por la función, que en este caso nos queda como 0. ¿Sí? Luego si hacemos f de 0 más h 0, esto digamos sería hacer f de h 0, es decir, x vale h y y vale 0. Entonces es lo que voy a reemplazar dentro de mi cuenta, ¿sí? Entonces voy a ir a la fórmula original y esto me queda menos 3h h cubo, ¿sí? Luego voy a tener 2h cuadrado por 0 cuadrado, ¿sí? Menos 3 por h menos 3 por, en este caso esto sería 0 cuadrado por h, todo esto dividido h cuadrado más 0 cuadrado. Si lo emprolijamos un poco, ¿sí? Observen ustedes que todos estos términos, todos los que tienen 0 se anulan, por supuesto, no aparece más nada. Y lo que vamos a tener es que esto me queda menos 3h cubo dividido h cuadrado, que esto me queda como menos 3h. ¿Bien? En este caso, ¿está bien? Entonces ahora, al momento de hacer la cuenta, ¿sí? Esto me va a quedar como el límite de h tendiendo al 0 de menos 3h menos 0 dividido h, que simplificado me queda menos 3.
¿sí? Y listo, digamos, ahí quedó la derivada, no hay mucho más que hacer. ¿Está bien? Es una cuenta simple, por suerte. Fíjense, ahora vamos a repetir el procedimiento, pero respecto a y. Al límite es casi igual, con la diferencia que la variable que va a tener h va a ser la variable y. ¿Sí? Entonces voy a tener límite de h tendiendo al 0 de f de 0 y 0 más h menos f en 0, 0, todo esto dividido h. Entonces ahora la cuenta que tengo que hacer es la que sigue, ¿sí? Que en este caso sería f de 0, 0 más h que es h, ¿bien? Entonces, a fin de cuentas, lo que voy a hacer es replicar lo mismo que hice arriba con h y 0, pero ahora con 0 y h, ¿sí? Vamos a reemplazar tal cual en la fórmula que está aquí arriba. Entonces me queda menos 3 por 0 al cubo, más 2 por 0 al cuadrado por h cuadrado, menos 3, ¿sí? En este caso por h cuadrado por 0, todo esto dividido por 0 cuadrado más h cuadrado. Saben ustedes que acá la cosa es distinta porque todos los términos tienen 0, todos los términos se van a anular, por lo menos en el denominador, y lo que vamos a tener es que esto nos queda como 0 sobre h cuadrado, que bueno, directamente queda como 0, no hay mucho que hacer acá, ¿está bien? Entonces nos va a quedar esto como límite de h tendiendo al 0 de 0 menos 0 dividido h. Y atenti con esto, porque esto es 0, o sea, 0 exactamente dividido abajo, digamos con la resta puntual, ya queda el resultado definido. Pero lo que hay en el, denominador es un tendiendo a 0, ¿sí? Esto no es indeterminado, ¿sí? Porque indeterminado es cuando yo reemplazo a la vez ambas variables y ambas tienden a 0. Acá es 0 estricto dividido algo que tiende a 0, por lo cual esto va a dar 0, no es indeterminada esta cuenta, ¿está bien? Ojo, porque esto es básicamente, hay que hilar muy fino, hay que tener mucho cuidado con los conceptos, pero no hay grandes diferencias con lo que estamos viendo hasta el momento, ¿está bien? Entonces ténganlo presente porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces ahora cuando reemplazamos, ¿sí? Vamos a sacar la fórmula de nuestro plano tangente. El plano tangente, básicamente, sí, vamos a ver, glosario de fórmulas, ¿ok? Para nuestro plano tangente, fíjense acá lo siguiente, ¿no? Vamos a tener plano tangente, una función en un punto. Esta sería la fórmula común, corriente, ¿no? Hasta ahora vemos que la función, hasta ahora nosotros hicimos el cálculo estrictamente sobre un punto, pero vamos a hacer la función derivada y vamos a calcular de cada función derivada, ¿sí? Si las funciones efectivamente en su límite tienden a estos puntos, para ver si ambas son continuas. Hasta ahora lo que hice fue sacar las derivadas por definición. ¿Está bien? Entonces, esta es nuestra función para todo x y distinto al 0, 0, por supuesto. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, f sub x me queda la derivada respecto a x de toda esta cuenta, ¿bien? Entonces acá tengo que usar, fíjense que como es una división, tengo que usar, ¿sí? El algoritmo de división para esto. Entonces voy a tener que si f es u sobre b, en este caso f' me queda u' por b menos u por b' dividido b al cuadrado, ¿sí? Entonces si voy a tener que u me va a quedar como menos 3x cubo más 2x cuadrado por y cuadrado menos 3y cuadrado por x, cuando haga u sub x, esto me queda menos 9x al cuadrado más 4x por y cuadrado menos, en este caso, esto sería 3y cuadrado, ¿verdad? Y si voy a hacer u sub i, esto me va a quedar como, en este caso, 4x al cuadrado por y menos 6y por x. Bien, si voy a hacer b sub x, ¿sí? Esto me va a quedar como 2x. Si hago b sub i, esto me queda como 2y, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ordenar las cuentas para las derivadas, según el caso que sea necesario. ¿Está bien? Entonces, para f sub x, vamos a ordenarlo acá, ¿sí? Vamos a tener u', que esto nos queda como menos 9x al cuadrado, más 4 por x por y cuadrado, menos 3y cuadrado, todo esto, ¿sí? Por, en este caso, b, que me va a quedar como x al cuadrado más y cuadrado, todo esto menos, ¿sí? Bien, voy a ir completando las cuentas, y ahora lo vamos a ver. Acá básicamente lo que hicimos fue acortar un poco el camino y calcular las derivadas parciales de cada uno, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es fijarme cuánto me da el límite de cada una de estas variables para ver si coinciden con lo que nosotros hemos puesto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el límite de xy tendiendo al 0, 0 de f sub x me debería dar menos 3. ¿Sí? Esto es lo que voy a preguntar justamente porque es lo que tengo que hacer la cuenta para chequear que la función sea continua, ¿sí? Por lo menos con lo que había definido antes. Y lo mismo acá, ¿no? Límite de xy
tendiendo al 0, 0, pero ahora de la derivada de y me debería dar 0, ¿sí? Y eso es lo que voy a calcular en este momento. Acá lo que hice fue calcular los límites para ambas partes por separado. Fíjense, esto obviamente con ayuda de Wolfram, pero lo que queremos es tratar de hacer foco en la parte de los problemas más central, ¿sí? Que es la resolución. En este caso, fíjense, el límite de la derivada respecto de x me da menos 3. Y fíjense que acá no estoy usando, ¿sí? la derivada por definición que usamos antes, sino que justamente estoy haciendo un doble chequeo de ver si ese límite coincide con lo que definimos. Con lo cual, la primera parte por lo menos está ok, ¿sí? Decimos que f de x es continua, ¿sí? En 0, 0 o en un entorno de 0, 0, con lo cual buenísimo. Lo mismo pasa cuando hacemos el límite de la derivada respecto de y, ¿sí? Que también nos da 0, entonces de vuelta chequeamos si que fi es continua en este caso en 0, 0. Por lo tanto, como las derivadas parciales son continuas, f es diferenciable, ¿sí? En 0, 0. También es una definición alternativa, ya les digo, se evitan de pasar por todo lo que es el dolor de cabeza, ¿sí? De lo que es la definición por límite por definición. Bien, y ahora vamos a usar esto para la fórmula del plano tangente, ¿está bien? Entonces, en este caso, vamos a venir acá, esta sería nuestra fórmula de plano tangente, ¿ok? Vamos a tenerlo en cuenta para este tipo de cuentas, ¿sí? Y lo que vamos a ver acá, por ejemplo, yo voy a reemplazar tal cual los puntos, ¿sí? En este caso, fíjense, vamos a ver cada uno de los valores. En este caso, por ejemplo, z sub 0 vale 0, porque era justamente la imagen de la función en el punto. Luego teníamos la derivada respecto de x que nos quedó menos 3, la derivada respecto de y que nos quedó 0, con lo cual como esto nos da 0, todo este término se anula, ¿sí? X sub 0 que vale 0, y entonces en definitiva lo que nos queda es z menos 0, que es igual a menos 3 por x menos 0, con lo cual z es igual a menos 3x, esto es una forma del plano, también es válida, y si no la otra, si pasamos todo a un solo lado, z más 3x es igual a 0. Entonces este es el plano tangente de f en el punto 0, 0, ¿sí? Y esa sería la definición primordial, ¿ok?